Pues hacemos negativa, claro. Hemos hecho un partido quizás con un par de errores, sobre todo atrás, en la rueda de concentración, y sobre todo han ganado 1 contra 1 ahí en esas jugadas que nos ha costado 2 goles, cuando el partido estaba bastante igualado. Nosotros, como quizás muchos partidos, hemos fallado mucho el último pase, demasiado. El último pase que significaba 1 contra 1 y que podía determinar el partido. Y luego, a raíz del 2-0, hemos tenido 15 minutos malos, quizás con más corazón que cabeza seguíamos el partido. Ha venido el 2-1 y hemos tenido pues 12-15 minutos donde podíamos haber hecho más cosas, pero todo con corazón y lo que necesitamos que salga la calidad que tenemos de jugadores clave, que este partido por delante no está aceptado, pero que bueno, yo voy a defenderles hasta la muerte. Eso nos lleva un poco cuando te preguntaba por la valoración, porque las sensaciones deben ser muy negativas, ¿no, Juan? En todos los sentidos. Se ha visto al equipo, sobre todo, de que acabó el segundo gol casi con los brazos caídos. Sí, bueno, aparte también el Atlético ha tenido minutos muy buenos, de toque, entrando por banda. Nosotros en defensa hemos sufrido demasiado. No ha sido el mejor partido de Rodolfo ni de Samir, ahí hemos tenido algún problema que otro, pero en líneas generales hemos estado desacertados, quizás por la presión a fallar, y hemos tomado decisiones erróneas en situaciones clave, como una ocasión de Sabino que tiene que poner por delante y quiere picarla, o el jugar a balón parado, que queremos hacer cosas que no debemos cuando hay que, sobre todo con filiales, hay que poner balones tensos y utilizar nuestra altura que la tenemos. Nos hemos equivocado en esa toma de decisiones, pero la voluntad ha sido siempre el querer ganar, se ha presionado. Yo no puedo decir nada mejor, al contrario, darle las gracias por intentarlo, que no está acertado Sabino, que no está acertado Tonteiro, que no esté acertado el doble pivote y que no está acertado quizás una parte de la defensa. Significa que pierdes un partido y el máximo responsable de perder el partido soy yo por ponerlo, está claro. ¿Te ha faltado un poquito de definición arriba? Sí, quizás el último pase. El portero ha tenido bastantes situaciones para dejar tanto a Rafa como a Sabino en buenas condiciones. Sí es verdad que ha metido 2 o 3 balones buenos. Ha faltado eso. Hemos tenido ahí algunas, sobre todo en zonas donde tienes que meter el balón por delante, hemos querido elevar el balón donde quizás nosotros no debemos. Pero bueno, estoy contento del trabajo de los dos delanteros, han trabajado bien de espaldas. Con la entrada de Yepes buscábamos un poquito más de definición, la hemos tenido, pero todo a base de corazón. Necesitamos mucho más, necesitamos gente que salga, gente de la que rodea este proyecto, y va a salir seguro. Yo estoy convencidísimo de que nosotros vamos a salir de ahí seguro. ¿Qué hay que hacer para ganar el Atlético? Bueno, primero ser sólidos en defensa. El primer gol no lo podemos. Estábamos bien, estábamos incluso dominando, pero ese primer gol es el que le ha dado mucha moral. Un equipo que estaba con dudas, igual que nosotros, pero que estaba el partido muy igualado. Sobre todo ser sólidos, ¿no? Ese error de concentración en segunda vez te cuesta partidos. En tercera ya lo repetí mucho, y dejar un jugador solo 1 contra 1 de un par de rechaces, pues no es lógico. Ahí ha fallado algo, o no ha juntado líneas, o el rechace ha sido malo, o el despeje ha sido malo. Y a partir de ahí, pues tenemos que haber utilizado más las jugadas a balón parado. Hemos tenido muchas, incluso directas, pero estar más acertados. Eso no se entrena, pero depende mucho del estado de tus jugadores. Y bueno, pero ha salido, no lo tenemos ahora, pero saldrá seguro. La situación es muy delicada, la puerta se puede romper por lo de siempre, por el entrenador. Me decía que ocurra lo que ocurra, pase lo que pase, lo consideras injusto. La justicia en el fútbol es complicado de valorar. Lo importante es la creencia. Yo estoy plenamente convencido de que el equipo va a salir de ahí, de que yo lo puedo sacar de donde está. Esa es mi opinión. Igual que hay otras opiniones
pues totalmente respetable. Bueno, el respeto quizás en algunas zonas no ha salido, al contrario, pero lo que es creencia de, si no, soy el primero que digo, vámonos, al contrario. Yo creo que tengo una plantilla con una vergüenza futbolística magnífica, con una intensidad y una actitud y un respeto a este proyecto que hoy no está aceptado, pero que estará, y ese es el camino que vamos a coger. Que se rompa la cuerda, pues esto está claro, esto depende de otra toma de decisión que no depende de mí. Juan, hay una cosa, por el ambiente, por todo lo que rodea a la situación, considerar que evidentemente positivo no es. No lo sé. Sí, lo que pasa es que quizás aquí se ha vendido la moto de que tenemos hasta el lado del playoff por parte de algún interesado, ¿no? Pero este es un club más humilde, es un club humilde y nosotros, nuestra guerra está ahí, en los 7, 8, 9, vamos a sufrir mucho. Cuando ganamos 3-0 a Las Palmas y ya estábamos en playoff, cuando perdimos el primer partido se perdía la cabeza ya del entrenador. Esto es Almendralejo, igual que lo viví el año pasado, cuando después del Sporting Villanueva de Promesa era persecución, acoso y derribo, pero la vida te da solo resultados. En el fútbol ganas 2 partidos y eres muy bueno, y empatas uno y pierdes otro y eres muy malo. Pero con eso tiene que vivir el entrenador, sea Almendralejo, sea Mérida, sea Jaén o sea lo que sea. Son resultados, pero también es verdad que hay que analizar dónde estás. Si tú me dices que tienes un presupuesto de 2-3 millones y acá abajo, pues tienes razón, el proyecto es playoff, pero el proyecto de la permanencia y quizás es algo que no estamos valorando. Yo sí, mis jugadores también están intentando sacar fuerza de todos los lados, pero eso es cuestión de cada uno. Vale.